Eclesiastés capítulo 12 versículo 1. ¿Lo tiene? Diga un amén por favor y lo leemos. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ocupe su lugar, hermano. Vamos a estar hablando bajo el tema: hazlo antes de que lleguen los días malos. El día viernes veníamos meditando y como pueden escuchar mi voz está un poco diferente, parece voz de locutor, debido a los cambios de clima. Y regularmente cuando uno se siente con la garganta afectada, lo primero que quiere hacer uno es cantar. Lo que quiere uno hacer es hablar, y es cuando no puedes. Entonces yo creo que lo que Dios nos quiere enseñar es que no lleguemos a momentos en los cuales no podamos hacer las cosas para querer hacerlas. Regularmente tenemos mucho tiempo para ir a los parques, mucho tiempo para aprender, para cualquier actividad, y solemos dejarla. Y cuando ya no podemos caminar, entonces sí queremos ir a correr. Cuando no podemos hablar, entonces queremos cantar. Cuando no podemos desvelarnos, ahora igual, de la misma manera queremos hacerlo. Y por eso estamos hablando bajo el tema: hazlo antes de que vengan los malos días. ¿Sabe? Aquí nos habla el escritor, le dice, y no es solo para los jóvenes, aunque menciona o está escrita esta palabra dada a los jóvenes, pero yo creo que es para todos nosotros, porque aquí no hay ningún ancianito, todos somos jóvenes, así que todos podemos abrazar esta palabra. Y la palabra dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Qué son los días malos? A veces nosotros, si no ganamos mucho dinero en nuestro trabajo o está escaseando el trabajo, decimos nosotros que son días malos. Si nos enfermamos, decimos estamos pasando días malos. Si alguien nos roba algo, nosotros decimos tuvimos un día malo. Si usted vino y se cayó y le pregunta cómo fue tu día, dice usted tuve un día malo. Y si le habla a la suegra y le dice que lo va a ir a visitar, Aleluya. Para algunos es un día malo. Eso es lo que nosotros calificamos como día malos. Nosotros a veces calificamos el día por las cosas que nos suceden a nosotros. Pero déjeme decirle que para cuando usted un día es malo, para otra persona es bueno. Si usted trabaja en construcción y va a llover y va a trabajar a la intemperie, usted dice si llueve es un día malo, pero para el que va a sembrar es un día bueno, porque él necesita el agua. Así que para lo que en ocasiones es malo para nosotros, para otros es bueno. Y nosotros decimos que los días son malos por las circunstancias que pasamos, pero en realidad creo que los días, para nosotros los cristianos, todos los días deben de ser buenos. Si nos sabemos aprovechar, todos los días son buenos, aunque nos sucedan cosas malas. Aleluya. Porque Dios tiene el control de todo. Amén. Pero también hay ocasiones que nosotros le nombramos a días buenos y en realidad son malos para nosotros. Por ejemplo, un ladrón, si va a un banco y roba el banco y no lo atrapan, dijo el ladrón, tuve un buen día. Pero en realidad nosotros sabemos que no fue un buen día, fue un día malo para él porque hizo maldad. Si decimos una mentira y nadie nos la agarra o nos cacha en esa mentira, nosotros decimos, bueno, tuve un día bueno. Pero también sabemos que no fue un día bueno, fue un día malo, porque pecamos en contra de nuestro Dios. Aleluya. En Isaías, en su capítulo 5, versículo 20, dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Entonces, para nosotros en ocasiones definimos los días buenos y malos dependiendo de las circunstancias y teniendo ideas de que según seamos beneficiados, entonces para nosotros es un buen día. Si yo recibí un beneficio, es un buen día, pero en realidad todos tenemos beneficios de parte de Dios y todos los días son buenos.
Pero el escritor dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Qué podemos mirar tras las líneas de este versículo? Dice, acuérdate. Para que yo recuerde algo tengo que haberlo sabido ya antes. Si no, no podría recordarlo. Usted recuerde solamente lo que ya ha escuchado antes. Entonces esto nos da a entender que el Señor nos dice a todos que todos tenemos un conocimiento básico de Él. Todos conocemos de alguna manera de Dios. Todos entendemos que hay un Creador, hay un sustentador, hay un libertador, hay un sanador. Pero muchas ocasiones se nos olvida quién es Él. Y por eso vemos también tras las líneas que somos muy olvidadizos. Porque dice el Señor, acuérdate de tu Creador. O sea, no te olvides. Nosotros regularmente nos olvidamos. Si Dios nos bendice, el día que nos bendice Dios, nosotros estamos felices. Pero pasan 2 o 3 días y se nos olvida que Dios nos bendijo. Y ya no le seguimos alabando ni bendiciendo. De hecho, usted puede ver en el libro de los Salmos, el Salmo número 103 dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Vemos cómo nosotros tenemos que ser estimulados para no olvidar las cosas importantes. Todos entendemos que estamos viviendo una vida y que la vida es corta sobre la tierra. Que lo más robusto, 80 años, pero ya llenos de dolores. Lo podemos ratificar. Tenemos familiares grandes de edad. A veces cuando los oímos hablar, ellos ya dicen, yo ya quisiera irme con el Señor porque tengo tantos dolores que ya no los soporto. Porque ya sus días están declinando. Ahora se sienten físicamente más débiles que como lo eran cuando ellos tenían 18, 19 o 20 años. Vemos aquí que somos muy olvidadizos, pero el Señor nos está instando a nosotros en esta mañana a que no nos olvidemos de Él, que nos acordemos de nuestro Señor. En los días de tu juventud, hoy que tienes fuerzas, hoy que puedes cantar, hoy que puedes alabar, hoy que puedes danzar, danza. A veces está aquí el predicador diciéndole, ¿quién vive? Y usted responde, Cristo, pero casi lo hace a fuerza, ¿sabe? Cuando usted quizás no pueda hablar, usted va a querer decir esto. Pero no se espere a cuando usted esté ronco, sino hoy diga, gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe? A veces aquí el que está dirigiendo trata de animarlo para que usted saque lo mejor de usted para alabar a Dios y empiece a palmear las manos y empiece a danzar, pero no lo queremos hacer. Pero ¿qué tal cuando recibimos un accidente? Entonces sí queremos danzar, pero ya no lo podemos hacer. Por eso el Señor quiere que usted y yo aprovechemos los días que tenemos, que en realidad no son malos, son importantes, y nos da Dios la oportunidad de ser algo diferente. Dios quiere que nosotros entendamos que nuestros días están contados y que debemos de aprovechar cada uno de ellos. Hoy usted está aquí, mañana no sabemos. Uno puede perder la vida en cualquier instante. Usted se puede resbalar con el jabón en la bañera de su casa y puede perder la vida. Y usted sabe que es cierto, yo lo he escuchado de personas muy cercanas a mí que me han dicho que han perdido sus familiares de esta manera. Usted se puede morir de cualquier manera y no sabemos cuándo va a ser ese día. Nosotros nos desesperamos cuando nos dicen que el Señor viene y vemos que no viene, pero el Señor es paciente para con nosotros, de tal manera que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero nosotros que tenemos la oportunidad, debemos de buscar de Dios, debemos de buscar su presencia. Va a haber días que serán malos. No esperemos los días malos para buscarle al Señor. No esperemos los días malos para exaltarle. No esperemos que estemos en problemas para venir delante de Dios. Dios nos va a recibir. Dios es bueno. Pero Él quiere que hoy, que tenemos fuerzas, que tenemos poder, le sirvamos. Los niños que están aquí, que aprovechen su juventud sirviéndole a Dios. Los jóvenes también. Los adultos, las damas. Todos, cada uno de nosotros, debemos aprovechar el tiempo para exaltar y bendecir a nuestro Dios. Amén. Hay cosas que no debemos de olvidarnos. Una de ellas sería de dónde nos sacó Dios. ¿Sabe? Nosotros, cuando olvidamos de dónde nos sacó Dios, empezamos a ponerle presión a las demás personas. Todas las personas tienen problemas y dificultades. Todos nosotros, como se ha predicado la palabra, todos tenemos algo de rebeldes en nosotros. Ahora, Dios va puliendo nuestras vidas, pero se nos olvida qué tan rebeldes éramos los que ya no somos tanto. Aleluya, Y gloria a a veces Dios. no comprendemos a aquel que está haciendo una transformación, que va caminando poco a poco. Ahora, con eso no excuso también a los que son caprichudos. Todos tenemos que esforzarnos,
Pero debemos de ser pacientes porque cada persona quiere crecer, quiere ser diferente y a veces nosotros queremos forzarnos más de la cuenta. Ahora, no debemos de olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Es lo importante. No es sí que usted todo el tiempo esté llorando por los pecados que hizo, no. Dios no quiere que usted viva con un sentimiento de culpa, pero tampoco Dios no quiere que olvide lo que le ha sucedido a usted, para que usted tenga experiencia y no vuelva a caer en el mismo error. Ahora, vemos que cada uno de nosotros los seres humanos tenemos diferentes faltas, errores, cometemos muchas cosas. Se nos olvida que éramos chismosos, se nos olvida que éramos peleoneros, se nos olvida que éramos mentirosos. Aleluya. O pudiera poner cada una de las obras de la carne, se nos olvida, pero el Señor no quiere que se nos olvide. Quiere que entendamos que si nosotros retrocedemos un poco en el servicio a Él, podremos caer en lo mismo que estábamos antes y aún peor. Por eso es importante que nos acordemos a hoy del Señor. La ciencia dice que entre más repitas una cosa, más se te queda en tu mente. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Por eso venimos a la iglesia, para no olvidar de dónde nos sacó Dios. Amén. Por favor, glorifique al Señor un segundo. Gloria a Dios, aleluya. Damos gloria, mi Señor. Cristo vive. Gracias, mi Señor. Acuérdese, Gloria a Dios. usted glorifique a Dios hoy que tiene voz y que lo puede hacer. Amén. Llegará el día en que no lo pueda hacer. Santo. Pero hoy, que tenemos la oportunidad de exaltar a Dios, exaltemos su nombre. Amén. Sí, Señor. Debemos recordar en primer lugar quiénes somos nosotros o quiénes éramos. Y también debemos recordar quiénes son las personas que están a nuestro lado. Las personas que están a nuestro lado son personas con sentimientos, son personas que tienen problemas, que tienen dificultades también. Entonces nosotros debemos de comprendernos unos a otros para poder estimularlos a las buenas obras. Gloria a Pero Dios. sobre todo, lo que no se nos debe de olvidar es quién es Dios. Cuando hablamos de Aleluya. Dios, hablamos del amor, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad. Pero también hay otra faceta del Señor que no solemos repetir mucho, pero qué bueno que aún se repite, que es de la ira de Dios, de la santidad de Dios, de la justicia de Dios. Amén. Entonces no tenemos que olvidar absolutamente nada de Él para que nosotros podamos amarle y servirle. El versículo que leímos al principio es: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Hoy, que estamos aquí, que tenemos la oportunidad de hablarle a una persona, debemos de hacerlo, debemos de compartir, porque llegará el instante que no lo podremos hacer. Nuestros días están contados. El reloj sigue caminando segundo a segundo y usted no lo puede detener. Usted tiene que aprovechar hoy, aquí, sembrar para el Espíritu, para que usted coseche. Si usted siembra en lo espiritual, recogerá cosas espirituales. Si usted siembra bondad, recibirá bondad. Si usted siembra amor, recibirá amor. Si usted siembra paciencia, recibirá paciencia. Entonces, si nosotros, ¿cuántos de nosotros nos gustaría que nuestro amigo fuera paciente, misericordioso, bondadoso, fiel? Creo que todos, ¿verdad? Amén, Bueno, amén. si usted quiere una persona que lo rodea a usted de esta manera, usted tiene que ser de esta manera. Así es. Porque existe algo que se llama efecto de atracción. El chismoso siempre juntará con los chismosos, el peleonero con los peleoneros, el mentiroso con los mentirosos. Pero si tú eres santo, limpio y puro, te juntarás con las personas santas, limpias y puras. Por eso es importante que no se nos olvide quién es Dios. Él entregó a su Hijo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Y no se nos debe de olvidar. Gracias. Aunque este versículo nos habla de la juventud, pero recuérdense que la juventud, cuando nosotros, algunos, cierto, tenemos edades más avanzadas que otros en lo físico, pero en lo espiritual, todos somos jóvenes. Y debemos de recordar a nuestro Dios hoy que tenemos la oportunidad. Hoy que tenemos la oportunidad de exaltar a nuestro Dios, debemos de hacerlo. Aleluya. Dios Adoramos, Señor. quiere que no se nos olviden las cosas. Hay personas que reciben milagros de Dios y se le olvida rápidamente. Vaya conmigo, por favor, al libro de Lucas en su capítulo 17, y aquí nos narra la historia de 10 personas. Estas 10 personas vinieron delante de nuestro Señor y le pidieron un milagro. El Señor se los realizó, pero resulta que ellos se olvidaron de quién les había dado ese milagro. Y nosotros no debemos de olvidar
quien ha liberado nuestra vida. Lucas 17, vamos a leer del versículo 11 en adelante. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos? 10 hombres leprosos, los cuales le pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Lo demás de la historia la conoce usted. Esos 10 hombres leprosos, 10 hombres que no se podían acercar a nadie. La lepra, aunque hoy casi está extinta, pero sí existen algunos brotes en algunas ocasiones, en aquellos tiempos era una enfermedad terrible, de tal manera que la persona no podía habitar con las demás personas para que no se contagiase, así que eran desterrados, salían fuera de las ciudades, y ellos acostumbraban a hacer sus campamentos, pero no podían acercarse a las personas. Es más, ellos tenían la obligación de, cuando se les acercara a una persona, declarar que ellos eran leprosos, para que la persona les cortara vuelta. Imagínese usted viviendo como un leproso, que no se puede acercar ni a su mamá, ni a su papá, ni a sus primos, ni a sus hijos, a nadie. Al instante que tenían ellos la enfermedad, ese instante ellos perdían todo derecho de poder disfrutar de sus hijos, de su esposa, de sus familiares. Y usted sabe que cuando usted está pasando un problema, una dificultad, lo que usted más quisiera es un abrazo de un familiar, ¿cierto? Pero ellos no podían hacerlo. Y se acercan a Jesús y de lejos le piden al Señor que tenga misericordia. El Señor hace misericordia y limpia a las 10 personas. Pero resulta que pocas horas después solo regresa uno. Y el Señor dice: bueno, ¿y dónde están los otros 10? Bueno, los otros 10 son aquellas personas que se olvidaron del Señor. Si pudiéramos ponerlo en porcentajes, vemos que solamente el 10% de las personas que reciben un milagro regresan y le agradecen al Señor. Me gustaría que usted y yo seamos uno de ese 10% de que recibimos un milagro y que no nos olvidemos del Señor. Porque el Señor nunca se olvidará de lo que hizo. Él recordará por la eternidad lo que hizo. Y algún día nos enfrentaremos delante de Él y Él nos recordará cuántas veces Él nos dijo, cuántas veces Él nos ministró, cuántas veces Él nos amó, cuántas veces Él nos hizo milagros. Hermano, todos los que venimos a la iglesia escuchamos el mensaje de la palabra de Dios. Escuchamos buenos mensajes, palabra verdadera. El problema de nosotros es que solemos olvidar lo que nos dicen. Se nos suele olvidar lo que nos dicen. Si nos dicen que transformemos una área, que cambiemos en una área, que seamos mejores en otra, lo escuchamos el mensaje, lo recibimos por unos instantes, pero nos pasa lo que a estos 9 leprosos. Se nos olvida lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha dicho. Hermano, usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Vemos que este hombre regresó y después le dijo el Señor, si usted lee conmigo el versículo 19, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mire, note la gran diferencia entre este hombre y los otros 9. Los 10 recibieron un milagro, pero solamente uno la salvación. Gloria a Dios. ¿Cuál recibió la salvación? El que no se olvidó del milagro. Amén. Entonces, hay personas que reciben milagros y te los dicen que recibieron y los crees porque son reales, Amén. pero no hay ningún cambio en su vida. La vamos. Es que un milagro no hace el cambio en tu vida. Un milagro no hace la diferencia. Una relación con Jesús hace la diferencia. Amén. Aleluya. El Señor puede hacer milagros, pero Él sabe que los milagros son parte del ministerio, pero no son la base para nuestra fe. Amén. La base para nuestra fe es tener una comunión con Jesús. Que si Dios nos hace un milagro, bien, y si Dios no lo hace, también bien. Es lo que Dios quiere de nosotros. Él puede hacerlos, pero Él quiere ver qué tanto le amamos nosotros Así es. y qué tanto vamos a recordar. El pueblo de Israel, si vamos a la historia, vemos que salió de Egipto. Lo libró el Señor con mano fuerte y dura, a través de las plagas. Lo llevó por el desierto, pero cuando llegaron al mar, se les olvidó. No había pasado mucho tiempo y ya se les había olvidado quién era el sustentador, quién era el protector.
quién era el que velaba por ellos. El Señor abre el mar, nuevamente pasan, y 3 días después estaban ya olvidados de lo que había hecho el Señor, pues ahora no tenían agua. Siempre tendremos problemas y dificultades. Ese problema que estás pasando hoy es solamente uno de los cientos de problemas que vendrán. Santo, te alabamos. Y no lo quiero espantar, pero es la realidad. Así Porque es. cada problema vendrá para que nosotros crezcamos. Pero imagínense que nosotros se nos olvide que Dios es el que nos sustenta. Empezaremos a renegar de Él, empezaremos a olvidarnos de Él. No se nos debe de olvidar quién es el Señor. Así es. Si nosotros queremos pasar a un nivel más alto, debemos siempre recordar quién es el Señor. Amén, Señor. amén. En el libro de Génesis, en su capítulo 40, nos narra, bueno, desde 37 en adelante nos narra la historia de José. Hace unos días estuvimos hablando de él un poco, pero hoy me gustaría enfocarme en cuando estuvo José en la cárcel. José estaba en la cárcel, Dios lo había prosperado, Dios le había bendecido, y se encuentra con un copero del rey y con un panadero, que tienen un sueño. José le interpreta al copero del rey su sueño, y resulta positivo. El panadero dice, pues a mí también, interprétame el sueño. Y resulta para él negativo. Pero cuando José, le interpreta el sueño, le dice al copero, cuando salgas, acuérdate de mí. Pero todos sabemos la historia. No se acordó de él, se le olvidó. Si no fue porque el faraón tuvo un sueño que él se volvió a acordar. Estaba en él el conocimiento de José, pero se le había olvidado que José había hecho algo por él. Ahora, esto es ficticio porque esto no pasó. Él recordó al final, y debido a que él recordó, el faraón estuvo apercibido para recibir la hambruna que venía. Pero imaginémonos que aquel copero nunca se hubiera acordado de José. ¿Cuál sería la paga para este copero? Use su mente y vayámonos 8 años después. Bueno, podría ser el resultado de habérsele olvidado que su familia muriera de hambre, y él mismo. Porque debido a que él se acordó de José, entonces José llegó a ser el segundo del rey. Entonces José llegó a administrar las riquezas de Egipto, y entonces José le dio la oportunidad a Egipto de ser sustentador de todos. Note cómo, olvidándose uno del Señor, podrías fracasar, y acordándote del Señor, Amén. puedes progresar. Aleluya. El Señor no quiere que nos olvidemos de Él. Amén. Quizás estás joven y digas, yo puedo acordarme del Señor después. No, no te lo garantizo. Tu vida es frágil, somos frágiles Amén, y amén, podemos perder la aleluya. vida en cualquier instante. Me gustaría invitarte a que no te olvides del Señor en esta mañana. Que no hagas como esos 9 leprosos. Mire, hay otra historia que nos cuenta la Biblia, una parábola, la del hijo pródigo, y usted la conoce. El hijo pródigo tenía el conocimiento de su padre y sabía cómo era su padre, pero decide no obedecerle, como muchos de nosotros le hacemos. A veces no queremos obedecer a nuestro Dios, porque sus reglas son muy fuertes, porque no nos deja hacer ciertas cosas. Pero vemos que ya estando este joven allá, sufriendo y casi a punto de comer las algarrobas que le estaban dando a los cerdos, él dice en una parte que volvió en sí y recordó quién era su padre. Y él, al recordar quién era su padre, empezó a caminar hacia su casa. Por eso te invito, hermano, a que no te olvides quién es tu padre. Si tienes problemas, Gloria a Dios. Él es el único que los puede resolver. Si tienes dificultades, Él es el único que te puede transformar. Amén. Nadie más. Pero no te olvides del Señor. Algunas personas se olvidan del Señor cuando ya poseen riquezas. Se olvidan del Señor cuando ya están sanos. Se olvidan del Señor cuando su matrimonio se restauró. Pero no debemos de hacer eso. Debemos siempre recordar que Él es nuestro sustentador. Amén. Que no se nos olvide. Cuando leemos nuevamente el versículo en el cual empezamos, este versículo nos habla acerca de que nos recordemos el Señor antes de que empecemos a envejecer, antes de que perdamos nuestras muelas, antes de que nuestros ojos se nublen, antes de que perdamos nuestra voz, antes de que perdamos la facultad de caminar o de expresarnos. Es cuando debemos de servir a Dios. Amén, gloria a Dios. Sirve a Dios hoy, que estás joven. Sirve a Dios hoy, que tienes la oportunidad. Aleluya. Sirve a Dios hoy, que puedes dar.
Hemos oído muchas ocasiones que algunos hermanos dicen, ojalá yo hubiera aceptado al Señor cuando era joven, le hubiera servido. Aleluya. Pero el ojalá no va a arreglar nada. Tuvo la oportunidad, pero no lo decidió hasta el final. Hoy tienes la oportunidad de servir al Señor. No esperes para mañana. No esperes cuando no puedas caminar, cuando no puedas hablar, cuando no puedas ver. Empezar a trabajar para el Señor. Hoy que tienes fuerzas, hazlo. Se burlarán de ti, que se burlen. Se mofarán de ti, que se mofen. Te criticarán, que te critiquen. Pero tú sabes que estás haciendo lo correcto. Así es. Nunca te olvides del Señor. Antes de que lleguen los días malos. Antes de que vengan situaciones difíciles a tu vida. No te olvides del Señor. Dios está hoy queriendo que le recuerdes. Él es el único que te puede ayudar. Adoramos, Señor. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie en este instante? Aleluya, gloria a Dios. Y le pedimos al Señor que nos dé una buena memoria para que no nos olvidemos de Él. Que no seamos como aquellos 9 leprosos, sino como un leproso que regresó y fue salvo. Si tú quieres caminar más alto, a otro nivel, te invito a que pases aquí al altar y que Dios obre en tu vida. Le voy a pedir a los jóvenes si pueden pasar y ministrarnos con una alabanza. Y a usted, hermano, que está ahí en su banca, le invito a que pase aquí al frente y le digamos al Señor, danos buena memoria, Sí, Señor. Danos Sí, una Señor. memoria privilegiada, Padre. Padre Santo.